Ahora de darle paso a Lisandro Bregant. Él es especialista en narrativas públicas. Estaremos hablando obviamente de la campaña electoral. También obviamente él se especializa y lo puede llegar a transportar su especialidad a diferentes empresas y demás, pero en este caso nos vamos a referir a Massa y Milei. Gracias por acompañarnos, primero que nada. ¿Qué tal, Paula? ¿Qué tal, Alejo? Un gusto charlar con ustedes. Bueno, Lisandro, en un principio preguntarte cómo has visto, en realidad obviamente que podríamos hablar muchísimo sobre esta carrera electoral de los dos candidatos finales, pero cómo podrías resumir cada una de ellas. Bueno, en cuanto a narrativas que tiene que ver con las decisiones que se toman en comunicación, en campaña, cuando tiene un orden público muy importante y de donde están muy expuestos los candidatos. En esta recta final, lo que sucedió en el candidato Javier Milei fue que hubo un cambio en la narrativa del cambio, que es un poco esta cuestión de la oposición. Y lo que sucedió es que por una cuestión estratégica viró hacia una moderación. Podemos pensar y cerrar los ojos que Javier Milei es la narrativa de la ira, la narrativa de la motosierra, la narrativa del que se vayan todos. Viró hacia, a partir de acuerdos electorales y acuerdos partidarios, viró a que se vayan todos menos algunos que me están ayudando. Y lo cierto es que a nivel comunicacional estaba por reescribirse esto. Bueno, ¿cuál es la nueva narrativa si era afuera todo el sistema, el antisistema? Lo cierto es que tomaron una narrativa que tiene que ver con el cambio, mucho más de Cambiemos, mucho más de Obama del 2008, que es el sí se puede, el yes we can. Y lo cierto es que le queda muy inverosímil a este candidato y tiene un equipo técnico que le está costando muchísimo instalarlo. Y por el otro lado, Paula, Alejo, Mm. lo que sucede desde el campamento de Unión por la Patria con el candidato Sergio Massa es que viene sosteniendo una estrategia narrativa e intensificándola. Podemos definirla en dos grandes capas. Una capa que también es una narrativa del cambio, mejor trabajada en lo que es la calidad técnica. Nosotros tenemos un observatorio que se llama Narra Global y medimos 3 familias de marcadores, que es cómo los mensajes entran en ventanas de atención a partir de evidencias científicas, de estudio del cerebro a nivel cognitivo, cómo los mensajes empatan y generan credibilidad pública y cómo los mensajes conducen a un proceso inmersivo, que es yo me quedo escuchando y te quiero escuchar más, ¿no? En el caso de Sergio Massa, esa 3 familias de marcadores tiene una mejor performance y lo que trabaja es no solo esa narrativa del cambio, sino lo que es también más clave y empieza a ser más estratégico y se viene el debate, y prometo con esto cierro, es la narrativa del dolor. ¿Qué es esto? Conmigo el boleto del tren va a salir 56 pesos argentinos. Con Bullrich, iba a decir que era el anterior con quien trabajaba, o con Milei, va a salir 1.100 pesos argentinos. ¿Qué significa esto? Eso lo intensificó, lo empezó a hablar con centellogramas, con diagnósticos oncológicos, pero lo cierto es que técnicamente es muy efectivo. ¿Por qué? Porque todos nosotros tomamos decisiones a partir de cómo vemos el futuro, cómo proyectamos el futuro. Si un candidato me dice con el otro te va a ir peor, es una promesa cualitativa, es muy aérea, no está aterrizada, pero si ese que te va a ir peor con el otro se aterriza a un parámetro, a un número, a una magnitud, toma una gran relevancia y ahí es donde se despierta la famosa campaña del miedo. Así que ese es un poco cómo están las grandes fotos de las narrativas en estos días finales. Lisandro, ¿puede ser que con la narrativa que venía trayendo Milei y ese cambio que tuvo luego de la primera elección, no le costó muchísimo más el intentar de darle una vuelta de tuerca a su propia narrativa para contrarrestar la narrativa de Massa? Sí, lo que decís, Alejo, es clave y de hecho eso viajó hasta el debate, sobre Sí. todo en el primer bloque de debate, los primeros 10-15 minutos. ¿Por qué es clave el primer bloque de debate? Porque en el balotaje los núcleos duros, o sea, las militancias tanto de Sergio Massa como de Javier Milei, ya no mueven más el amperímetro, ya están asegurados y tampoco hay una migración porque la creencia ya es muy profunda, echaron raíces. Para cambiar de creencia necesitas mucho tiempo y un trabajo muy fuerte, entonces se mantienen estables. Ahora, hay millones de personas que no optaron ni por Sergio Massa, que no le creyeron ni a Sergio Massa, Sí. ni optaron ni le creyeron a Javier Milei, que estaban mirando ese debate
y que en esos 10 minutos claves, porque son claves, porque son los 10 minutos en donde el proceso de atención está prístino, está virgen, está permeable. Después de esos 10 minutos se infoxica de información y es lo mismo que nada. Sí. En esos primeros 10 minutos, Sergio Massa estableció el ritmo de la conversación, el encuadre de la conversación, y Javier Milei empezó a dar explicaciones tratando de desactivar lo que en su palabra fue, en entrevistas posteriores al debate, desarticulando la campaña del miedo. Lo cierto es que técnicamente a nivel narrativo lo terminó retroalimentando. Vos podés, cuando te decía por sí o por no, Javier Milei, usted va a pedirle disculpas al Papa Francisco, o por sí o por no, usted está a favor del mercado de órganos, él podría haber aceptado salir por arriba del laberinto e instalar su propia narrativa. Exacto. Pero no lo hizo Alejo. Incluso, perdón, Pau, que me parece que también fue una dificultad de que esa narrativa que viró no le cabía al personaje Javier Milei, porque en su origen la narrativa que tenía era mucho más dura, la narrativa de la motosierra, como mencionabas al principio. Como no le cabía tan bien el personaje, o esa narrativa, esa nueva, luego de las elecciones, me parece que le costó muchísimo más. Si hubiera encarado la narrativa de origen de él, quizá le hubiera sido incluso hasta más fácil de darle una vuelta a esa narrativa de Massa. Yo creo que sí, Alejo, Paula, y sumo algo más. En la recta final, poco podemos exigirles, los que tenemos mucha experiencia en cuestiones que tienen que ver. Yo tengo 12 años trabajando con líderes públicos. Cuando se acercan etapas finales, casi que no tiene nada que ver o no depende tanto, ni en este caso de Javier Milei y de Sergio Massa, como sí dependen de las mesas chicas de decisión. Cuando uno, por ejemplo, en el caso de un debate, tenés que ayudar a preparar a un candidato público, lo que vos tenés que trabajar es primero abajo del escenario. Lo que sucede arriba del escenario no se trabaja, se va a recordar el trabajo que se hizo abajo del escenario. Y lo que sucedió ahí es que se vio a un Javier Milei trabajando en el escenario. ¿Y qué significa eso? Que no tuvo una mesa chica y un equipo técnico de comunicación que le haya dado redes seguras, como si fuera un Wi-Fi al que hay que conectarse. No tuvo redes seguras desde el búnker, narrativas al cuerpo, que llevan tiempo, trabajo, y necesitas equipos técnicos serios, no gente de publicidad y marketing, sino gente que sea organizadores comunitarios de narrativas. Es un desarrollo muy complejo. Bueno, no lo tuvo y estuvo trabajando en vivo. Hizo lo que pudo resolviendo en vivo, con los errores no forzados muy altos, y sobre todo contrastó muchísimo con un Sergio Massa, con un equipo técnico muy, muy preciso, sobre todo en casi vamos a cumplir 4 meses de campaña. Siempre se estableció nuestros parámetros en un porcentual de calidad narrativa casi que es como un espejo de agua, y ahí el contraste realmente fue muy importante. Lisandro, para hablar también un poco de Sergio Massa e ir entendiendo cómo han sido los caminos de cada uno de los candidatos, hay un punto de inflexión que tiene Sergio Massa en su campaña que está vinculado con hablarle al que no le cree, al apático, al que en definitiva está desconforme con lo que está pasando en el país, teniendo en cuenta el cargo que él ocupa, y es una estrategia que le ha funcionado bastante bien, ¿verdad? Estoy escuchando música para mis oídos, Paula. Mirá que gracias a Dios estoy teniendo muchas notas con diferentes colegas, pero trajiste algo acá que es, si se quiere, la clave narrativa de toda la campaña, me atrevo a decir. Falta todavía el escenario, pero a nivel narrativo, más allá del resultado, fue la clave. El 7 de agosto, nosotros lo venimos monitoreando no solo a Massa y a Milei, sino a todos los precandidatos a la presidencia que estuvieron compitiendo. El 7 de agosto lanzaron un spot, fue días antes de las PASO, esa elección intermedia. Días antes lanzaron un spot donde Sergio Massa habla, ¿no? Y lo proyectan, no sé, en un televisor, en un club social, en un celular. Y las personas que miraban al candidato, en ese momento precandidato a presidente, no sonreían. Miraban, como vos decís, apáticos, desconfiados, ¿no? Y eso fue muy audaz. Imagínense, detengamos todo un segundo. Mesa chica de campaña. Vamos, mesa de político y mesa de comunicación. Dice, bueno, vamos a hacer un spot en donde nuestro candidato, en plena campaña, vamos a mostrar que no le creen. Parece una cuestión antiintuitiva, contraintuitiva. Sí, sí. Bueno, lo cierto es que desde el punto de vista técnico, narrativo, y por eso hago hincapié de que tiene un equipo técnico muy serio,
como tenían rota la credibilidad, fueron un paso atrás, que es la construcción de legitimidad. Y de hecho, cuando en el 22 de octubre, que fue las generales, que los resultados dan que vayan a balotaje con Milei, es claro ganador en cuanto a millones de votos, y él, una de las cosas que dice es un textual, que es: yo entiendo que este resultado tengo que revalidarlo y tengo que ganarme su confianza de vuelta. Trabaja un principio narrativo que es: a nadie le importa absolutamente nada lo que estés poder decir, te lo tenés que ganar, tenés que ganarte las ventanas de atención, tenés que ganarte las ventanas de credibilidad. Y esa premisa la trabajaron, y desde mi humilde mirada y en la biblioteca que tengo, no solo en política, sino en otros verticales de negocio, no es tan frecuente un movimiento tan audaz, pero que técnicamente se imponía. Así que ahí estuvo una de las grandes claves del cambio de narrativa. Fíjense, 7 de agosto, cuando el cambio de narrativa en Milei fue 22 de octubre. Ahí también están una de las grandes claves de dónde se mete mano en la comunicación y cómo eso puede o generar pactos de credibilidad pública o traiciones de credibilidad pública. Y con respecto a esa narrativa de Massa, ¿no le colabora, digamos, lo que es la narrativa propia de Milei, el origen de la narrativa, teniendo en cuenta de que hay muchos votantes de que no quieren votar a ninguno de los dos? Y creo que Massa incluso en el debate menciona de que hay gente de que no lo quiere votar a él, pero que igual lo escuche porque del otro lado hay esta narrativa, hay este tipo de político. Es decir, Sí, ¿puede claro. ser que el panorama político y en el balotaje en particular esté favoreciendo esa narrativa del apático Sí, para Massa? soy el mal mejor, una cosa así. Soy el mal menor, Sí, exacto. Sería el mal menor. sí. No sé si favorece, lo que sí está bien planteado. Yo no soy especialista de comunicación electoral, Sí. sí en narrativas, pero los grandes, y escucho y trato con muchos, y leo y aprendo con muchos de ellos, y dicen que cuando se va a balotaje, no es una elección por afinidad, sino es una opción Claro. para que el otro no llegue. Entonces, esta campaña del dolor, en donde la narrativa Massa me permite imaginar un futuro doloroso con él, con Javier Milei, me ayuda a decir, bueno, voy con vos, pero solo como un freno para que él no llegue a la presidencia. Desde ese punto de vista, desde esa lectura de coyuntura de balotaje, la narrativa de Massa favorece. Y desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la narrativa de Milei, lo que no favorece es que tenemos un candidato que no es verosímil, que no encarna los mensajes, que es una cuestión de elaboración permanente, una cuestión de, por estar elaborando no mira a cámara, por estar elaborando no escucha a su adversario político y trata de estar en la conversación, está ausente. Y ahí vuelvo y me retrotraigo a lo que minutos anteriores les compartí. No se trata tanto de los núcleos duros de uno y del otro, que siempre lo ven prolijos, bien peinados y perfumados, sino que se trata de estas personas, millones de ellas, Sí, sí, sí. que perdieron por el camino ya su candidata o su candidato, y está viendo si se genera algún tipo de abrojo, de solapa, de afinidad o de espanto. Y ahí es donde la narrativa de Milei, críptica, lejana, lejos del dolor social, pierde efectividad frente a un Massa cerca del dolor social, narrando un futuro, disparando ciertos miedos que pueden hacer obturar esa decisión. Lisandro, lo que nos llamó la atención aquí en Uruguay al menos fue la falta de propuestas dentro de lo que fue este debate presidencial. O sea, terminó siendo prácticamente una discusión entre dos personas para ver quién salía mejor parado, pero no se propuso demasiado teniendo en cuenta que hay muchísimos problemas que solucionar en Argentina al día de hoy. Sí, coincido, hubo propuestas, pero muy al pasar, muy pocas, casi en el bloque 2, que fue también un proceso en donde los niveles de atención merman mucho, y sobre todo también hubo 3 meses y monedas de campaña en donde sí esas propuestas estuvieron. Entonces, esta cuestión de lo que se estuvo dirimiendo ahí es esta cuestión de quién es el más apto o a quién le tengo más miedo, cómo hago para mostrar del otro lado a una desestabilización y del otro lado a alguien presidenciable, ¿no? Es cierto lo que vos traes, se filtraron algunas propuestas, pero el eje central pasa por esta construcción de afinidad o de rechazo. Teniendo en cuenta que ya las plataformas de propuestas, teniendo en cuenta que también la virtualidad y las redes sociales establecen canales secundarios para seguir reforzando eso, bueno, en el debate fueron mucho más al cuerpo y fueron mucho más a tratar de
interferir, generar ruido o generar nitidez en esta persona. Voy a levantarme un domingo a la mañana lluvioso, voy a salir de la cama e ir a votarlo, si es que no le creo a ninguno de los dos. En un domingo lluvioso, voy a salir de la cama y voy a elegir a alguno de los dos o voto en blanco, ¿no? Trabajaron para ese grupo de indefinidos y de indecisos, así que tiene lógica que las propuestas no hayan tenido un eje central. Además, digo esto y con esto termino esta respuesta, Alejo, Paula. Las Bien. propuestas, como se han contado, como han hecho el tratamiento narrativo, han infoxicado, han intoxicado con información. O sea que también el tratamiento comunicacional de cómo presentaron propuestas al electorado ha sido de muy mala calidad, lo cual hace también que no tengan ningún tipo de... en las mediciones que ellos tienen después de cada presentación pública, le dan marcadores muy malos cuando hablan de Claro. plataformas de propuestas. Bien. Lisandro, hablando de narrativas en particular y sacando un poco el foco de ambos candidatos, ¿qué te pareció la narrativa de allegados y compañeros de cada uno de ellos? Porque cuando se habla de Javier Milei, se habla también de Villarruel, de diferentes dirigentes políticos que han hecho y dicho cosas que llaman mucho la atención. Y ese por el lado de Milei, pero cuando uno empieza a hacer el foco con respecto a Massa y la narrativa de Massa, uno se enfoca mucho en el candidato presidencial y no tanto en sus allegados. No se conoce Claro que mucho y se escucha mucho, por lo menos de este lado del charco, de los compañeros allegados de Massa y sin embargo sí se habla bastante de los compañeros de Milei. Claramente, estrategia de búnker. De hecho, cuando el peronismo, Sergio Massa es el candidato por el peronismo, ¿no? El Sí. peronismo se caracteriza por las banderas, por los diferentes movimientos. Bueno, si ven los actos, los últimos actos y demás, no aparece ninguna bandera más que la bandera argentina, ¿no? Y ellos tienen estandartes, tiene una historia muy rica el peronismo de divisiones hacia el interior. Entonces, esa unificación, esta cuestión de que la única vocería es el candidato y casi que sufrieron el debate a vicepresidente, donde también en el primer debate a vicepresidente estuvo muchos errores no forzados, Agustín Rossi, en el segundo mejoró bastante, pero hay un eje, una centralidad en el candidato. De hecho, uno de los eslóganes de campaña es: tenemos candidato, tenemos Claro. presidente, tenemos con qué. Y del otro lado lo que hay son vocerías espontáneas que, como vos muy bien notás, dispararon mucho ruido y muchos errores no forzados, pero no le caería ni a Milei ni le caería a esa vocería que, dicho sea de paso, Villarruel, la vicepresidenta, Sí. la candidata a vicepresidenta por la Libertad Avanza, es un cuadro muy interesante a nivel comunicacional, ¿no? Muy interesante. Pero no le caería a las figuras públicas, les caería a ese búnker que los coordina, que Claro. Bien. obtura quién sale y quién no sale. Ellos son los que tienen, como no se exponen públicamente, cuando uno se expone públicamente, quema naves cognitivas y demás, no puede estar tomando tantas decisiones. Pero los que están tras bambalinas, Claro. los que están en las sombras, a ellos, diría un pensador argentino, se le escapa la tortuga. A ellos realmente es lo que hace que una narrativa tenga interferencia o esté bastante nítida. Y yo creo que ahí, en el armado técnico de esas salidas y de esas vocerías, fueron muy amateur. Lisandro, ya tenemos que ir despidiéndote. Vamos a estar hablando también de esta actividad que está prevista para el próximo 15 de diciembre, pero preguntarte a ti que estás en Argentina muy metido con este tema, ¿cómo se está viviendo desde las encuestas a las que accedemos desde aquí de Uruguay? Estamos viendo una paridad y un país realmente dividido, ¿no? No sé cómo se vive desde ahí, si realmente esa grieta está tan presente. Sí, hay mucha paridad, hay movimientos internos también de mucha confianza, desconfianza. A ver, cuando hay tanta paridad, lo que uno hace es mirar para los costados y ver qué movimientos hay, ¿no? Adivinando si esta alianza no funciona o si alguien puso un pie de los dos que tiene afuera del barco, empezar a triangular o empezar a tener como lecturas triangulares sobre lo que puede pasar. Lo cierto es que hay mucha paridad. Lo cierto es que también el dolor social en la Argentina está alto ¿Mm? y eso hace que sea
el aire se torne un poquito más pesado que de costumbre. Lo cierto es que, bueno, estamos cerca ya de ir a votar y de ver quién va a dirigir nuestro país, pero bueno, es realmente una incógnita y desde el punto de vista de las encuestas hay también una gran amplitud de resultados, sobre todo mirando todo lo que fue la campaña. Así que ahí es como, hay mucha paridad. Y el eje, si se quiere, de lo que están poniendo, dónde están poniendo el ojo, es en la fiscalización, ¿no? En cómo como dicen acá, esa fiesta de la democracia se desarrolla con normalidad y que, bueno, que el que se elija presidente, bueno, pueda en definitiva hacer el rol real de representar a los argentinos y bueno, mucha paridad bien. y muy expectantes acá. Ya como ciudadano Sí, te sí, claro. confirmo esto en lo último. Lisandro, la última que tiene que ver en mi persona, hablando de cierres, se dieron los cierres de campaña y también los cierres de balotaje, donde aparecieron los tosedores, según denunció Milei. ¿Cómo analizaste brevemente lo que fue estos últimos días de campaña electoral? ¿Fue positivo? ¿Fue de buena calidad en ambos candidatos? Sí, no. Mirá, dos cosas. El tema tosedores, si lo pensaron realmente, hay evidencia de que puede llegar a funcionar, pero es un tema como aparte. Sí. Pero en la recta final, lo que se vio es un poquito lo que comenté, que tenemos un equipo técnico de Sergio Massa que intensifica la campaña del dolor, que eso es Sí. muy estratégico para un balotaje, y que instala otra segunda capa que es la narrativa de la esperanza de viene la Argentina o ahí viene una nueva Argentina, Ujú. que es de una buena praxis narrativa también el spot muy alta, de mucha calidad, que contrasta con lo que vemos viendo con un Milei que trata de narrar el cambio de una manera más abstracta, dice que es una luz de esperanza y demás, pero no la desarrolla, no lo sabemos por si no está convencido o no tiene equipo para desarrollarla, no sé por qué, pero la evidencia es que esta recta final hay una persona que narra el cambio de forma efectiva y es el actual ministro de Economía de la Sí. Argentina. Entonces, Bueno. esa es un poco también la gran semblanza de cómo una construcción de una percepción bien trabajada puede inclusive a veces hasta dar vuelta la foto de lo que pareciera ser lo real a simple vista. Sí, sí. Totalmente. Bueno, Lisandro, vas a estar el 15 de diciembre por acá, por Uruguay. Así es, estaré por allá en Recreo, el Centro Cultural Recreo, dando una conferencia el 15 a la tarde sobre Te creo, no te creo, cómo se construyen ventanas de atención, de credibilidad pública y de inmersión a partir de todo lo que fuimos monitoreando este año con la campaña en Argentina y también con otros verticales de negocio. Y al día siguiente voy a estar dando un taller sobre narrativas públicas, que es una metodología que hoy se enseña en Harvard y que es del armador de narrativa de la familia Obama. Así que ese va a Qué ser el bien. sábado a la mañana también en Recreo. ¿Cómo hace la gente para informarse, inscribirse y demás? Bien, ahí dos alternativas. Ir a las redes oficiales del Centro Cultural Recreo o mucho más sencillo, directo, que es @Lisandro Bregant en Instagram, Twitter, LinkedIn o Lisandro Bregant, mi nombre y apellido, @gmail.com. Ahí yo voy a redireccionarlo y contarles un poco cómo pueden inscribirse. Perfecto. Y que se haga un ratito a las 4 de la tarde, Lisandro, para poder venir al living, ¿verdad? Y volver a Ojalá, sí, hablar. sí. Yo, donde manden la bengala y la batiseñal, con mucho gusto voy a estar ahí, así que a la orden de esa invitación. Gracias, Lisandro, por el tiempo. Un gusto enorme recibirte. Y A, bueno, y les deseamos lo mejor a a los ustedes. Sí. argentinos.